Cuarto día consecutivo desde que iniciara la llamada Operación Tormenta de Al-Aqsa desde la Franja de Gaza hacia los territorios ocupados por Israel. Los bombardeos y el intercambio de cohetes se mantienen a esta hora. Las reacciones internacionales no dejan de producirse. Y a propósito, el líder de la Revolución Islámica de Irán, el Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, señala que todo lo acontecido no ha dejado más que en evidencia el fracaso del régimen israelí y lo que iba a pasar tarde o temprano luego de tantos años de agresión sionista contra el pueblo palestino. Si la ecuación del régimen israelí ha sido errónea, ¿qué se espera a partir de este momento para Palestina y la defensa de sus derechos? Lo analizamos acá de inmediato en Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. El líder de Irán alaba la operación palestina Tormenta de Al-Aqsa, que evidencia el fracaso militar y de inteligencia del régimen de Israel. این زلزله ویرانگر توانسته است بعضی از سازه‌های اصلی حاکمیت رژیم غاصب رو ویران کنه که تجدید بنای اون سازه‌ها به این آسانی امکان پذیر نیست. بعیده که رژیم غاصب صهیونیستی با همه هایهویی که میکنه، با همه حمایت هایی که امروز در دنیا ازش از سوی غربی ها میشود، بتوانه اون سازه ها رو ترمیم کنه. El Ayatollah Sayyid Ali Khamenei hizo estas declaraciones en una ceremonia de graduación de cadetes de las academias oficiales de las Fuerzas Armadas iraníes. El líder de Irán reiteró que son las propias acciones de los sionistas las que les han acarreado esa calamidad. این بلا را عملکرد خود صهیونیست ها بر سرشون آورد. وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درنده‌خویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود. اقدام شجاعانه و در این حال فداکارانه فلسطینی‌ها پاسخ به جنایت دشمن غاصب بود که سالها ادامه داشت و در ماه‌های اخیر شدت اون افزایش پیدا کرده بود. مقصر هم دولت کنونی حاکم بر رژیم غاصب صهیونیستی است. El Ayatollah Khamenei advirtió que el régimen israelí, después de recibir una rotunda bofetada, usa la política de victimizarse para perseguir sus crímenes. چون مجاهدان فلسطینی توانستند خود را از محاصره غزه بیرون بیارن، خلاص کنن و برسن به مراکز نظامی و غیر نظامی صهیونیست‌ها، او مظلومه. هرچه این رژیم غاصب هست مظلوم نیست، ظالم هست، متجاوز هست، جاهل هست، یاوه‌گو هست، همه اینها هست، اما مظلوم نیست، ظالمه. هیچ کس نمیتواند از این هیولای دیو سیرت چهره یک مظلوم بسازه. El líder de Irán señaló que la medida de los israelíes de atacar a Gaza y asesinar a los civiles les hará sufrir otra derrota. این هم یه محاسبه غلطه. بدانند سران و تصمیمگیران رژیم غاصب و حمایت کنندگانشون که همین کار بلای بزرگتری بر سر اونها خواهد آورد. بدانند واکنش این ظلم ها سیلی سنگینتری بر رخسار زشت اونهاست. عزم جوانان شجاع فلسطینی، عزم از جان گذشتگان فلسطینی با این جنایت ها استوارتر می شود.
serán entonces parte de las reflexiones del líder de Irán en torno a la situación que sigue aconteciendo a esta hora desde la franja de Gaza y que pues ha suscitado, ha arribado a su cuarto día consecutivo. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Vamos a presentar rápidamente a nuestros expertos en la materia, quienes ya están conectados con nosotros. Le doy la bienvenida a Kamel Gómez El Cheikh, analista internacional. Nos acompaña desde Mar del Plata, Argentina. ¿Cómo estás, Kamel? Buenas tardes, Argentina. Gracias por la comunicación. Gracias por recibirnos y también vamos a dar la bienvenida en esta ocasión por primera vez acá detrás de la razón a Eduardo Meneses. Él es politólogo especializado en geopolítica de Asia Occidental y miembro del Comité de Solidaridad de Ecuador por Palestina. Gracias por recibirnos, Eduardo, bienvenido. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a dar paso a este análisis, el tiempo apremia y hay muchas cosas que preguntar, pero trataremos de ser lo más breves posibles. Yo quiero iniciar contigo, Kamel, desde Mar del Plata. Ya entrados en 4 días consecutivos desde que iniciara la operación Tormenta Al-Aqsa, pues el régimen de Israel no frena los bombardeos contra Gaza, intensificó el asedio y, por ejemplo, hoy mató a 2 altos cargos de la resistencia de Hamas. Pero ante el fracaso irreparable de la entidad sionista que ha señalado el líder de Irán, allí lo escuchábamos, ¿crees que logrará el gabinete de Netanyahu recomponer ese mito derribado de la invencibilidad de Israel con más violencia como lo está haciendo realmente? Creo que no, que ya en la historia Israel acaba de recibir una derrota inesperada, incluso para muchísimos empresarios occidentales, que ha demostrado lo incapaz que ha sido de poder sostener la seguridad para todos los habitantes de Israel. Pensemos que Gaza es un lugar que está totalmente sitiado, que hay un muro de contención y así todo Israel ha demostrado que no puede, ni siquiera controlando las vías de comunicación, controlando el cielo y el mar, incluso con toda la inteligencia y la cantidad de miles de millones de dólares que se gastan en invertir para controlar a los palestinos, hoy todo eso ha fracasado y es una gran señal de preocupación, no solo para la política israelí, no solo para todos aquellos que miran a la seguridad de Israel con principal atención, sino que además Estados Unidos sigue enviando armamento y está acercando con lo mejor que tiene para proteger a Israel. Creo que es la mejor señal de lo preocupante que es la situación, que ya viene muy marcada con las graves crisis internas que padece Netanyahu y el gobierno. Así es. Que a esto se le suma ahora obviamente un frente muy grave. Pensemos que nada más y nada menos que con Gaza, con un lugar muy pequeño que están en estos lamentables días arrasando con bombardeo, ¿no? A ver, voy a darte el pase a ti, Eduardo. Fíjate que, entre otros puntos, el Ayatollah Jamenei ha resaltado que la operación palestina ha conseguido destruir algunas de las principales estructuras del régimen usurpador. Lo estoy citando. Por ello te pregunto, tomando en cuenta ese punto de inflexión que se ha marcado desde el 8 de octubre en la Franja de Gaza, ¿qué se puede esperar a tu consideración del régimen de Tel Aviv? ¿Cómo redireccionará esa ecuación? Y cómo leer, incluso entre líneas, lo que escuchábamos ayer del premier Netanyahu, que ha dicho Israel cambiará Oriente Próximo, Asia Occidental, así lo dijo textualmente, algo que además no es nada nuevo porque siempre hemos visto que ha revelado esa intención de una nueva Asia Occidental junto a Estados Unidos. Bueno, como lo decía ya mi colega anteriormente, yo creo que la reacción de Tel Aviv se le puede ver en 2 niveles, ¿no? El primero directamente hacia Palestina, en lo que tiene que ver en cómo ahora Netanyahu va a tratar de demostrar una acción de fuerza frente a la debilidad que se ha evidenciado, ¿no? Ya lo decía mi colega, esta debilidad es fuerte, un régimen que volvió hacia adentro también su maquinaria de represión y su maquinaria de violencia frente a la oposición que se iba gestando también dentro del propio Israel. Ahora trata de mostrar su músculo militar hacia Palestina para demostrar que tal vez no estaría tan débil como mostró esta
esta situación que para ellos es terrible, ¿no? Entonces ahí ya lo vemos, o sea, la reacción es terrible. Primero hay que recordarlo, ¿no? Ya son más de 800 palestinos y palestinas que han sido asesinados en los últimos 4 días. Vemos bombardeos en escuelas, vemos bombardeos en escuelas de la ONU, además, bombardeos en hospitales. Hay todas estas declaraciones que se han hecho sin ninguna vergüenza de cortar el alimento, la gasolina, la electricidad, la medicina a Gaza, lo que viola todo el derecho internacional. Entonces hay una primera reacción que sí hay que observarla de cerca en cómo frente a la situación de debilidad en la que se encuentra Netanyahu van a tratar de expandir cada vez más la frontera de la posible violación de derechos humanos. Entonces esa es una parte preocupante porque el derecho internacional ha sido incapaz de actuar desde hace décadas, desde el inicio de la ocupación de Palestina frente a esto. Entonces un primer hecho preocupante, pero yo diría que el segundo y el más grave aún es toda la acción geopolítica que está llevando Israel hacia afuera también, ¿no? O sea, Israel inmediatamente está haciendo el pedido de más financiamiento de guerra para Estados Unidos en un contexto en el que el choque de las dos grandes potencias, China y Estados Unidos, se está dando de forma indirecta en varios territorios. Ya vimos lo que sucede en Ucrania y ahora, de cierta manera, Israel y Netanyahu, frente a su debilidad tanto militar como interna, están tratando de legitimarse, moviendo financiamiento de guerra, moviendo a sus aliados de Estados Unidos y de Europa, tratando de legitimarse frente a esto, lo que finalmente para Medio Oriente también es un gran peligro, porque Israel retoma su rol histórico de ponerse al servicio de los intereses de Estados Unidos, de Europa y de otras grandes potencias para desestabilizar Medio Oriente. Y esto es peligroso porque vemos que en el conflicto entre China y Estados Unidos está creciendo esta tensión y obviamente Estados Unidos y sus aliados intentarán apuntalar la posición de Israel, que en ningún momento esto es un camino hacia la paz. De hecho, precisamente hoy se reunían Antony Blinken, secretario de Estado estadounidense, con Eli Cohen, ministro de Asuntos Exteriores israelí, pero sobre ese punto te voy a preguntar en el apartado posterior. Eduardo, voy antes con Kamel. Fíjate, dándole un punto entre estas interrogantes, Kamel, hemos visto la cobertura mediática y la opinión pública en redes sociales durante estos días, y si algo quizás ha tenido influencia a su favor, digamos, el régimen israelí, ha sido en la cobertura a su mensaje, muchas veces enalteciéndose como víctima y no victimario. Te pregunto, aún con todo lo que ha pasado y viendo la cantidad de marchas a favor de la causa palestina por el mundo durante esta semana, ¿qué tanta diferencia podría marcar, no en esta oportunidad, a favor de Palestina, esa balanza o desbalanza mediática cuando se vende una visión terrorista de Hamas, pero son pocos, muy pocos los que revisan los antecedentes de las agresiones israelíes que provocaron esta ebullición? Nosotros decíamos antes, y quisiera reiterar, creo que el mito de la única democracia del Medio Oriente se cae a pedazos en este mismo año, con la crisis que tiene la política israelí en su interior. Pensemos con el avance de los fundamentalistas judíos, justamente colonos que ocupan gran parte del legítimo territorio palestino. Otro mito que vuelve a derrumbarse es el de Israel superpotencia militar con una gran capacidad de inteligencia y de seguridad. Y en ese sentido, otro mito que cada vez mantiene con fuerza a Israel es esta cuestión de considerar a Israel siempre la víctima en relación a Palestina. Es cierto que falta mucho, que el recorrido es más lento. Yo puedo hablar de la Argentina, los principales medios de comunicación, los principales dirigentes políticos de nuestro país no han dudado un segundo en apoyar la agresión israelí hacia Gaza. Sin embargo, tanto en redes sociales como en el ámbito de otras organizaciones, o si se quiere desde la calle, encontramos una identificación inversamente proporcional a lo que dicen estos medios de comunicación. Creo que hoy, en general, las personas ven con absoluta claridad lo que viene cometiendo cotidianamente el Estado de Israel, y, como he escuchado, no es justo para el pueblo palestino que sea noticia solamente cuando haya problemas de seguridad dentro de Israel. Constantemente la política sionista masacra y asesina a palestinos cotidianamente. Hoy tenemos más de 100 niños fallecidos en Gaza. Reitero lo que decía el colega recién, estamos viendo de vuelta cómo mueren periodistas, cómo son masacrados periodistas, médicos,
y otra vez un bombardeo indiscriminado que intenta de una manera absolutamente fascista querer curar una herida que ya sangra mucho, que es justamente que Israel ha dejado de ser una entidad segura y que depende cada vez más de Estados Unidos, como pasó hace 50 años en lo que se conoce como la guerra de Ramadán, conocida en Occidente como Yom Kippur, donde justamente fue Estados Unidos el que salvó a Israel de una gran derrota militar en ese momento. Totalmente. A ver, Eduardo, dejábamos en el interín pues esta reunión, pero antes quiero hacer referencia nuevamente a otra de las frases del líder de Irán el día de hoy. Él dijo, ese victimismo, refiriéndose a Israel, es un subterfugio para poder multiplicar sus crímenes y pues hacer lo que está haciendo, así lo remarcó el líder. Y precisamente se dio a conocer que el secretario de Estado estadounidense Antony Blinken habló este martes con el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Eli Cohen, para discutir pues la ayuda que Estados Unidos podría o puede o va a prestar al régimen para su defensa. Pero ante esto te pregunto, ¿qué pasa con la ayuda que, por ejemplo, necesitan unos 2 millones de palestinos en Gaza ante la exacerbación de la crisis humanitaria, que ya de por sí era angustiante, era grave, o los crímenes de guerra, según las convenciones internacionales, que hoy pues está cometiendo Israel a esta hora, utilizando incluso el fósforo blanco? Ya hay registros. Claro, yo creo que hay dos cosas fundamentales en lo que tú dices, ¿no? La primera es recordar que esta crisis humanitaria obviamente hoy se vuelve terrible y se exacerba, pero es algo que dura décadas, ¿no? Y en estas décadas del asedio que se tiene en contra de los 2 millones de palestinos en Gaza, no se ha logrado nada desde la institucionalidad internacional, no se ha logrado nada desde el derecho internacional para acabar con este bloqueo, de la misma manera que hay bloqueos criminales en diferentes partes del mundo y que no responden a ciertos intereses, principalmente de Estados Unidos y de sus aliados. No podemos pensar en Cuba, podemos pensar en muchos otros casos, ¿no? Entonces aquí hay primero algo que es fundamental en cómo esta situación, que en este momento se vuelve crítica, es una situación de décadas que muestra la decadencia en la cual está el sistema internacional de derecho, ¿no? Eso es lo primero que hay que recordar y que ahora se vuelve particularmente crítica. Ahí yo creo que obviamente lo que queda y lo que ha quedado siempre es la solidaridad de los pueblos y de los países no alineados a estos intereses de la OTAN, de cierta manera, ¿no? Entonces ahí vamos a ver en los próximos días y lamentablemente semanas, creo yo, porque esto no es una tensión que se va a desmontar fácilmente en los próximos días, sino que yo creo que va a durar algún tiempo. Vamos a ver esta solidaridad movilizándose, pero lastimosamente por fuera de la institucionalidad internacional del derecho. Y esto es muy preocupante frente a lo que decíamos anteriormente, ¿no? De tensiones geopolíticas que crecen cada vez más entre China y Estados Unidos, de tensiones militares que van creciendo a nivel mundial y que claramente el derecho internacional y la institucionalidad del derecho internacional están simplemente del lado de ciertos intereses ligados a Estados Unidos y a la OTAN. Eso por un primer lado, ¿no? Y por otro, yo quisiera también traer un poco la atención hacia la hipocresía que se utiliza detrás de este lenguaje, ¿no? O sea, de repente se habla de ayuda para Israel, cuando en realidad lo que está detrás es realmente aprovecharse de la muerte y de la situación que está sucediendo en este momento, por un lado, del lado de Netanyahu, de tratar de aprovecharse de esta situación para reposicionar a un gobierno que está ya totalmente deslegitimado, que no solo ha demostrado todas sus violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad desde hace muchísimos años, sino que ahora se vuelve hasta incapaz de responder a ciertas medidas básicas para su propio pueblo. Pero además, la forma en que Estados Unidos y sus aliados van a entrar aquí con un lenguaje de ayuda, con un lenguaje de solidaridad, cuando en realidad todos sabemos que lo que está haciendo Estados Unidos es apuntalar las bases para desestabilizar de nuevo Medio Oriente, para preparar nuevas fases de conflicto militar que vienen en la zona, dadas las tensiones militares. Entonces, aquí este lenguaje de ayuda no tiene nada que ver con ayuda, son hacer avanzar intereses geopolíticos de forma militar, valiéndose de la muerte de civiles palestinos, obviamente en este momento, porque ya son décadas que esto dura, y de nuevo vamos a ver a toda la industria militar estadounidense ligada a la OTAN
hacer miles de millones de dólares de lucro detrás de estas guerras, ¿no? Y eso es terrible, porque de ayuda esto no tiene nada en ningún sentido. Y de hecho, bueno, no olvidemos que de por sí Israel, si no es el primero, es uno de los primeros receptores de armamento pues por parte de Estados Unidos durante años y de artefactos militares y para la guerra. Kamel, ya el tiempo nos apremia. Quiero preguntarte sobre otro punto. El premier Netanyahu invitó hoy al representante de la oposición Benny Gantz a tener una reunión en lo que alguna o parte de la prensa europea pues dice que tratarán un posible acuerdo para formar un gabinete de coalición excepcional, así lo llaman. Pero independientemente de lo que ponga el régimen israelí en el terreno o en la mesa, la resistencia palestina, ¿crees, hoy por hoy está preparada para una larga batalla, incluso si el alto el fuego no llega en este momento? Sí, en la primera parte de tu pregunta creo que todos tienen claro que salvo algún sector humanitario de paz y vinculada a la izquierda israelí, el resto de la política israelí en relación a la causa palestina tiene la misma posición en grados diferentes de fascismo y de exterminio del pueblo palestino. En relación a la resistencia palestina, yo creo que merecemos más ya hablar de resistencia, de un eje de resistencia que se desarrolla en toda la región para poder liberar a Palestina. Esto, la principal causa es efectivamente el fracaso de las posibles negociaciones de paz que han tirado a la borda cualquier esperanza de acuerdo de dos estados. Tenemos que ver con muchísima atención lo que está ocurriendo en el mundo, un mundo que cada vez tiene más músculos multipolares, con Rusia, con China, habrá que ver el desarrollo del BRIC, un acuerdo entre Arabia Saudita e Irán que puede cambiar la región, pero me parece que la resistencia ya viene recorriendo un largo camino de esfuerzo, de sacrificio, y que efectivamente hoy ha dejado claro que Israel militarmente puede ser vencida. A ver, Eduardo, voy contigo ya para la reflexión final. Me queda escaso minuto, poquito más para cerrar, y fíjate que ha habido una insistencia desde las matrices mediáticas en separar, por decirlo de alguna manera, el rol de Hamas en esta operación con los objetivos y el rol del pueblo palestino o de otras facciones de la resistencia. Pero ¿qué tan apegado a la realidad es esto? ¿Cómo lo ves tú? Tomando en cuenta que incluso en los últimos tiempos esa resistencia palestina, lo hemos visto, se ha fortalecido en la misma causa, más allá de los escudos o logos o nombres diferentes que puedan tener. Claro, yo creo que hay que ser muy enfático en esto, porque obviamente el objetivo de esta separación, en realidad, de esta separación que tiene esta matriz mediática, en realidad, es tratar de esconder la realidad cotidiana de la ocupación y la violación de derechos humanos que se lleva desde hace décadas, ¿no? Obviamente nadie podría decir que es deseable la pérdida de vidas de ciudadanos civiles y eso nadie lo pone en duda. Pero cuando nosotros nos piden separar las acciones del Hamas de las aspiraciones del pueblo palestino, finalmente tenemos que ver quiénes nos piden esto y con qué objetivo, ¿no? Los que nos piden separar estas aspiraciones son los mismos que nunca han denunciado las violaciones de derechos humanos y los crímenes de guerra y de lesa humanidad del Estado de Israel. Son los mismos que tratan de evitar hablar de las condiciones que han llevado a esta reacción, porque finalmente la reacción del Hamas es un espejo de la brutalidad, de la humillación permanente, de la violación de derechos humanos que vive el pueblo palestino desde hace 75 años. Entonces, y esto no es algo nuevo, nosotros hemos visto esta reacción de la matriz mediática desde la que era la dinámica de la Organización de la Liberación de Palestina, al momento de las diferentes intifadas que se han llevado a cabo en las últimas décadas y ahora con este último suceso, ¿no? Aquí lo que queda muy claro es que lo que trata de obviarse trata de presentarse esto como si fuera algo que no tendría legitimidad de resistencia. Más allá de la forma, porque claro, las formas podemos discutirlas en sus maneras, podemos discutir en cuáles son las formas o no, eso es otro debate. Pero lo que está realmente detrás cuando se trata de hacer esta separación es tratar de llevar a una matriz en la cual se consideraría que ninguna resistencia de ningún tipo, no solo hablamos de esta de Hamas ahora, sino de ningún tipo, sería legítima en Palestina. Que el pueblo palestino simplemente debería quedarse esperando a que avance la ocupación, a que avance la colonización de su tierra y no hacer nada frente a esto, ¿no? O a esa tan sonada solución de dos estados que tanto ha insistido parte de la comunidad internacional, sobre todo desde la ONU.
Bueno, vamos a seguir el pulso de los acontecimientos y seguro los volveré a... Ya el tiempo se nos agotó, Eduardo, pero seguro los volveré a tener para un próximo análisis durante los siguientes días a ambos. Gracias a ti, Eduardo, gracias a ti, Camel, por acompañarnos hoy. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Bueno, mañana vamos a continuar con el foco en Gaza y las reacciones internacionales, sobre todo al conflicto que parece marcar en definitiva un antes y un después en la larga data de agresión sionista contra el pueblo árabe. Buena jornada, les esperamos mañana por Hispan TV.